Siéntese, pero siéntese, aleluya, con una adoración. Vamos. Aleluya. Quiero felicitar al pastor y a los pastores y al Señor. La casa está hermosa. Aleluya, la iglesia está preciosa también. Qué lindo el Señor, aleluya. Me acuerdo de los comienzos de Manuelía, vio el Señor aquí. Decía, wow. Tenía la foto de los niños con él. Decía, wow, verdaderamente hay que estar apasionado y comprometido con el Dios del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Después que tú estás apasionado y comprometido con Dios, no se mueve. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Y ver el templo y ver la iglesia, aleluya, casa llena, vio el Señor. Siempre un regocijo enorme, gloria al nombre de Jesús, porque lo que Dios llama, Dios respalda. ¿Cuántos dicen amén? Pero son aquellos que son llamados. Aleluya. A su nombre. Y mientras me comunicaba yo el Señor con el pastor, y el Señor, ¿qué voy a traer? ¿Qué tú vas a hablar a tu pueblo? Siempre he reconocido que tenemos que orar y pedirle a Dios. Muchas veces tenemos muchos sermones y muchas palabras, o quizás vive el Señor algún conocimiento de varios mensajes, o, aleluya, en historia. Pero qué lindo es cuando tú te vas a la presencia de Dios y le dices, Señor, ¿qué tú quieres hablar a tu pueblo? El Señor me encajó el Señor a este versículo, a este capítulo, de ese nombre de Jesús. Y me hablaba lo necesario de la presencia de Dios. Alábalo. Lo vive el Señor, aleluya, necesario, y quizá nuestra vida sin la presencia del Señor, aleluya, corre peligro. ¿Cuántos dicen amén? Su nombre. Que el Señor me dio el mensaje, así dijo, y me dio el tema: sin tu presencia no hay movimiento. Que el Señor me traía a esta historia, donde gloria es el nombre de Jesús, el nombre de Dios, el líder que Dios había puesto delante de aquel pueblo cabezón, alado. Estaba viendo el Señor hablando con el Dios del cielo, y hablaba viendo el Señor en un lugar específico, a su nombre. Hablaba donde, en el tabernáculo de reunión, donde la presencia de Dios se derramaba, donde la nube descendía, alaba. Donde gloria es el nombre de Jesús, todo el mundo, aleluya, no podía entrar, alábalo. Ahí era que Dios hablaba cara a cara con Dios, el Señor, con Moisés. Cuando dicen amén, usted ve lo que dice el 11, versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero, a su nombre. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo, a su nombre. El Señor me traía y me decía: Joel, hay muchas personas en este tiempo que no tienen mi presencia. Hay muchas personas que en este tiempo quizás se mueven a la ligera. Gente, no es el nombre de Jesús, que quizás Dios está usando de una manera especial. No es el nombre de Jesús, pero tenemos que tener cuidado donde vamos, donde nos movemos, donde nos dirigimos. Alábalo. A su nombre. Porque era el pueblo de Israel especial para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquellas personas, digo, el Señor, se habían desviado de los preceptos, de los estatutos, de la ley de Dios. Y aún cuando vino el Señor, dice que estaba en el Sinaí, el hombre de Dios judío, aleluya, estaba viendo el Señor hablando con el Dios del cielo. Dice que aquel pueblo se corrompió, aleluya, y aquel pueblo
las instrucciones. Se encontraba, vive el Señor, buscando el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque vive el Señor para llevar una ley y para llevar un pueblo. Tenemos que siempre, aleluya, ser movidos, aleluya, por la voluntad y la presencia de Dios. Porque mientras tú y yo andemos dentro de la voluntad de Dios, Él prometió estar con nosotros. ¿Cuánto palabras? Él lo prometió. Yo voy a estar con ustedes. Pero si el pueblo se desvía, qué triste es ver cómo la presencia de Dios se aparta. Alábalo a su nombre. Pero vemos el nombre de Dios intercediendo. El pueblo se había desviado. El pueblo vio el Señor había fundido el oro de los zarcillos de las mujeres. A su nombre. Aún dio las instrucciones. Se confundió Aarón y comenzó el Señor a llamar al pueblo, a invocar al pueblo a qué. No es el nombre de Jesús, a recoger, vive el Señor todos los zarcillos, todos vive el Señor los aretes, cuántos alaban. Y aquellas vive el Señor, aquellos hombres fundieron aquel oro. Y vive el Señor, salió, vive el Señor. Aquellos formaron, vive el Señor, un becerro. Y comenzaron a adorarlo. ¿Cuántos alaban? Pero entonces cuando Dios le habla a Moisés y le dice, mira, este pueblo cómo está, la condición que está, ve y decirte que tu pueblo mire cómo está. Allá Aarón, vive el Señor, comenzó a señalar al pueblo. Y dijo, mire el Señor, que todavía el pueblo está corrompido. Eso hay que darle el Señor la culpa a cuando se fundó, vive el Señor. Aleluya, aquel oro, vive el Señor, aleluya, dijo que sale un becerro. Y este becerro hay que adorarlo. Él comenzó a echarle la culpa a todo el mundo, cuántos alaban. Y Dios mirando, vio el Señor. ¿Y sabe qué tuvo que hacer el hombre de Dios? Comenzar a interceder, aleluya, delante del Dios del cielo. Y ya se conectó. Vive el Señor, porque vive el Señor, aleluya, lo que estaba recibiendo. Aleluya, vive el Señor, aquel hombre luego de descender. Era un pueblo corrompido, un pueblo que se había olvidado de lo que Dios había hecho en medio del desierto. ¿Cuántos alaban? A su nombre. Y aquel hombre, con ese nombre de Jesús, el hombre de Dios comenzó a interceder y comenzó a clamar. Y comienza a ver el Señor a decir en el 23, versículo 1: y Jehová dijo a Moisés, anda y sube aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Ya él se está dirigiendo al pueblo que el Señor le tiene a Moisés. Dijo el Señor, tú y este pueblo, a su nombre. ¿Por qué? Porque el pueblo le había fallado a Dios. Tenemos que tener cuidado cuando le fallamos a Dios. A su nombre. Pero qué lindo que ese nombre de Jesús me llamaba la atención. Que este hombre comenzó a interceder. Este hombre, vive el Señor, buscó las estrategias y comenzó a un mismo a poner su vida, mi hermano, delante del Dios del cielo. Dijo, tráeme del libro. Si me tienes que quitar, quítame del libro. Mira, mi hermano, eso es cosa delante de lo que hizo aquel hombre de Dios, aquel líder, a favor de su pueblo, reconociendo, vive el Señor, que había un peso grande. Dios no había señalado, aleluya, la destrucción, sino que había hecho un comentario. Aleluya, él no había fijado una sentencia. Aleluya, aprovechó el nombre de Dios y comenzó a decirle a Dios, con tu mano de misericordia, restaura este pueblo, levanta este pueblo, tu presencia sea derramada sobre este pueblo. A su nombre. Y usted sabe algo, lo logró el Señor convencer. Su nombre, su intercesión, su clamor, le dijo, si yo he hallado gracia delante de ti, si yo he hallado gracia delante de ti, mira este pueblo, a su nombre. Y Moisés respondió y dijo, con ese nombre de Jesús, y el 13, el 15, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saque. Y con ese nombre de Jesús, el hombre de Dios estaba diciendo, no, yo reconozco que sin tu cobertura, aleluya, estamos corriendo peligro. Hay mucha gente que corre peligro y todavía no lo sabe. Hay gente que ha dejado la presencia de Dios, aleluya, y no lo sabe. Porque el Señor te está diciendo, digo, el Señor, examínate, detente, aleluya, porque corre peligro. Si mi presencia no, aleluya, está contigo, si mi presencia no
Escucha bien lo que dice presencia. Asistencia personal o estado de que la persona se ha hallado delante de otra u otra en el mismo sitio que ella. Gloria al nombre de Jesús. Cuando hablamos de presencia es que esté en todo momento a nuestro lado, a su nombre, que sintamos su presencia, que contemos con su presencia para ser dirigidos. Gloria al nombre de Jesús. Y la palabra dice y registra que aquel hombre se metía a el Señor donde en el tabernáculo, aleluya, de ir el Señor, aleluya, de reunión, buscaba el Señor aquel lugar que el Señor significaba la presencia de Dios para el pueblo de Israel. Usted sabe que el Señor lo que quería era que vive el Señor, el tabernáculo, habitar en medio del pueblo de Israel, no a distancia, no lejos, sino de aleluya en medio del pueblo de Israel. Pero el pueblo comenzó a fallar y entonces Moisés tuvo que apartar el tabernáculo, aleluya, vive el Señor a distancia y él solamente subir donde estaba el tabernáculo a buscar presencia de Dios, a hablar con Dios cara a cara para que Dios moviera dentro de su voluntad su pueblo. Tenía que sacarlo el Señor la cara a Moisés por aquel pueblo y decirle en un momento dado, como digo ahorita, si me tienen que traer del libro, sácame del libro. ¿Usted sabe qué es eso? Wow. Eso es lo que hace el líder de Dios. Clamando el Señor por sus ovejas, clamando el Señor, aleluya, por su pueblo, que quizás hay mucha gente rebelde, mucha gente cabezona en medio del pueblo. Alábalo. Y hay un pastor, un líder clamando para que Dios tenga vivo el Señor y extienda su misericordia y el pueblo pueda sacudirse y el pueblo pueda ser dirigido por la presencia de Dios. Usted sabe que era la presencia de Dios, vive el Señor, era la representación de Dios, era vive el Señor Dios mismo, moviendo, vive el Señor al pueblo bajo su dirección. Cuando la nube descendía, luego de que él se entraba en el tabernáculo, dice que posaba sobre aquella puerta, sobre aquella tienda, la nube del Señor, y en su momento, aleluya, salía el nombre de Dios. Dice que vio el Señor cuando Moisés hablaba cara a cara, aleluya, algo en su rostro cambiaba. Usted sabe algo, cuando usted tenga a Dios dentro de su corazón, su estilo de vida tiene que cambiar. Al cabello usted tiene que haber un reflejo, tiene que haber un resplandor en su vida. La gente tiene que ver algo diferente. Lo veían en Moisés. El pueblo dice que cuando Moisés entraba, la gente salía a las puertas de su tienda a mirar el hombre de Dios. Y el hombre de Dios salía a ver el Señor resplandeciente. El hombre de Dios salía brillado, dirigido a la unción de Dios, dirigido bajo la presencia de Dios. ¿Por qué vive el Señor? Porque la presencia de Dios, aleluya, va a determinar, vive el Señor, tu victoria. Aleluya, si la presencia de Dios va contigo, aleluya, que vive el Señor, que Dios ya de antemano te ha entregado la victoria. Pero si tú comienzas a caminar y comienzas a moverte fuera de la voluntad y de la presencia de Dios, tu vida, vive el Señor, aleluya, lo que va a haber es derrota, lo que va a haber es tropiezo, lo que va a haber es llanto, lo que va a haber es dolor. Pero hoy el Señor te está diciendo, no te muevas, sin mi presencia no hay movimiento, sin mi presencia déjate mover bajo mi presencia. Salmo 139, 7 dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? A su nombre. La presencia era el que dirigía al pueblo. La nube de Jehová se posaba, gracias al nombre de Jesús, aquella columna de nube y de fuego, vive el Señor, se posaba e indicaba dónde se tenía que parar el tabernáculo y el pueblo. Alábalo. Si la nube no se movía, el pueblo no se podía mover. A su nombre. Que el Señor te quiere decir con esto, vive el Señor, que va a llegar el momento que si no tiene la presencia de Dios,
Con ese nombre de Jesús vas a tomar decisiones que más adelante vive el Señor, aleluya, te vas a lamentar. El Señor te está diciendo, dentro de mi presencia yo te dirijo. Dentro de mi presencia vive el Señor, aleluya, yo te voy a dar victoria. Dentro de mi presencia vive el Señor, vas a seguir instrucciones y vas a obtener la victoria. Aleluya, muchas veces vive el Señor, queremos hacer las cosas, vive el Señor con nuestro conocimiento. Aleluya, vive el Señor pensando que quizás tenemos estudio, vive el Señor la capacidad en la palabra, pero quiero decirte, aleluya, que tienes que, aleluya, seguir instrucciones, tienes que hacerle caso a la voz de Dios y reconocer que con su presencia, aleluya, la que te va a dirigir, alábalo. Su nombre. Movimiento. En la física el movimiento es un cambio de posición del cuerpo. Eso es en la física. A su nombre. Acción y efecto de moverse. Aleluya. Gloria es el nombre de Jesús. Hay, vive el Señor, movimientos que tenemos que hacer dirigidos por la presencia de Dios del cielo. Yo no sé qué vive el Señor, cuántos de aquí quieren hacer movimientos fuera de la voluntad de Dios. Pues yo cumplo como vive el Señor, como Dios del cielo, para leer el mensaje como Dios me lo da. Pero ustedes tengan cuidado en moverse sin la presencia de Dios, pensando que tiene el conocimiento, las estrategias, la capacidad, y el Señor diciéndote no te muevas. Lima pulsa mi nada bueno. No, yo creo que yo puedo vencer, yo creo que yo puedo levantar, yo creo que yo puedo alcanzar muchas cosas. Ten cuidado, te dice el Espíritu. No hay movimientos sin su presencia. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aquel pueblo, de ese nombre de Jesús, tenía que seguir las instrucciones. Y aquel hombre estaba reconociendo el hombre de Dios. Con ese nombre de Jesús, aún Dios mismo hablando, el 14 dijo y dijo, dijo el Señor, mi presencia irá y te dará descanso. ¿Sabes algo, Moisés? Quizás le estaba diciendo a Dios, aleluya, atrevidamente, yo no necesito descanso, aleluya, yo no necesito, aleluya, cosas a mi favor. Yo lo que necesito es que tú vayas con el pueblo. Es lo que yo necesito, es que tú vayas delante. Es lo que yo necesito, que viva el Señor, podamos alcanzar lo que tú nos prometiste, pero que tú vayas con nosotros. Alábalo. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Escucha bien, aleluya, lo que dice Éxodo capítulo 25, versículo 8. Estas son las instrucciones del Señor del tabernáculo. Finalizando, dice, y hará un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Es lo que te decía ahorita. Dios quería habitar en medio de su pueblo. En medio de su pueblo hay gozo. Perdón, en medio de su presencia hay gozo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Hay bendición de Dios en medio de su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Salmo 16:11 dice que en su presencia hay gozo y delicia a su diestra. Hay bendición de Dios a los alrededores de su presencia. Cuando el Señor está vivo, el Señor en la casa, Dios comienza a hacer cosas poderosas. Cuando la presencia de Dios, mi hermano, está en la casa, Dios comienza a levantar al caído. Cuando la presencia de Dios está en la casa, Dios comienza a restaurar los matrimonios. Cuando la presencia de Dios está en la casa, Dios comienza a bautizar. Cuando la presencia de Dios está en la casa, Dios comienza a mover el pueblo en una dirección de victoria. Alábalo. Su nombre. Moisés se metía al tabernáculo. En el tabernáculo el Señor intimaba con Dios. En el tabernáculo vio el Señor, aleluya, buscaba la presencia de Dios. Y muchas veces nos preguntamos, ¿y cómo vio el Señor que voy a intimar con Dios?
Como vive el Señor, yo voy a tener la presencia de Dios. Y hermano, gloria es el nombre de Jesús. Usted lo que tiene que meterse en su aposento, en su recámara, en su lugar de descanso. Gloria es el nombre de Jesús. Hay muchas personas como yo, gloria es el nombre, que suben al monte. Gloria es el nombre de Jesús, donde buscamos presencia de Dios, donde buscamos la dirección de Dios. Aleluya. Hoy el Señor te está haciendo una invitación. Aleluya. A ser lleno de su presencia. ¿Y cómo puedo ser lleno de su presencia? Buscando la santidad de Dios del cielo. Buscando apartarte del pecado, reconociendo que vive el Señor fallamos, vive el Señor quizá todos los días, pero vive el Señor que tenemos que apartarnos. Cuando hay un arrepentimiento genuino, tú comienzas a apartarte del pecado y comienzas, vive el Señor, a caminar en busca del perdón, acercándote al Dios del cielo. Hoy el Señor te está diciendo, tú quieres ser lleno de mi presencia, acércate. En la aleluya, vive el Señor en tu secreto. Cierra, vive el Señor en la puerta y comienza a clamar en intimidad, que la presencia del Dios del cielo va a ser derramada sobre tu vida. Alábalo. Esa es la relación que tenía Moisés con el Dios de Israel. Que se encerraba. Y mucha gente, en el nombre de Jesús, piensa que yo no lo puedo hacer. Escuchen bien lo que dice el versículo ahí claro. Aleluya. Escuchen bien lo que dice el versículo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Dice, gloria es el nombre de Jesús, que aquel hombre vio el Señor. Escuchen bien, dice, y hablaba, lo voy a repetir, lo dijo ahorita, el 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Con ese nombre de Jesús, escuchen bien, la presencia de Dios no estaba en el campamento. Moisés se acercaba a la presencia de Dios del tabernáculo que estaba a distancia. Y él volvía con la presencia de Dios, gloria es el nombre de Jesús, al campamento. Pero escuchen bien lo que dice aquí, que es lo que me llama la atención. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo de reunión. Quiere decir que sí podemos estar vivo el Señor todos los días en la presencia de Dios. A su nombre. Yo no tengo un ejemplo. Hay mucha gente que dice, no, eso fue Moisés vive el Señor, que en su momento subía el monte. A su nombre. Y buscaba la presencia de Dios. Y Dios vive el Señor, le daba la dirección, cómo mover al pueblo. Pero vive el Señor que está pasando con Josué, el hijo de Nun, alábalo. Estaba todos los días en el tabernáculo, buscando la presencia de Dios, buscando que el Señor se formado en el tabernáculo, vive el Señor, donde la presencia de Dios habita, es donde Dios te va a formar, es donde Dios te va a dirigir, es donde Dios te va a poner tus pies sobre peña, es donde Dios va a guiar, es donde Dios va a poner cuantos alaban. Es en la presencia de Dios que tenemos que estar. En la presencia de Dios, vive el Señor, vamos a alcanzar grandes victorias. En la presencia de Dios vamos a ver, vive el Señor, cómo vive el Señor nuestros enemigos. Dios nos va a poner por estrado de nuestros pies. ¿Cuántos alaban? Señor, se lo digo, vive el Señor, el abuso, todos los feos esos, alaban. Yo vive el Señor, aleluya, te voy a dar la victoria sobre ellos. ¿Quieres decir que el Señor, aleluya, que tú para tener la presencia de Dios vas a estar en guerra? Aleluya, para tener la presencia de Dios hay muchos que te van a perseguir. Para tú tener la presencia de Dios hay muchos quizás que te van a mirar por encima del hombro. Pero mira el Señor, tú procuras encerrarte en tu aposento a buscar la presencia de Dios. Porque cuando tú tengas la presencia de Dios, Dios va a comenzar a cambiar la vida de muchas personas, a cambiar tu familia, a cambiar los tuyos, a cambiar tu alrededor. Samadura. Todo lo que te rodea va a ser transformado, porque vive el Señor, tú tienes la presencia de Dios en tu vida. Aleluya, tú no estás haciendo, ay, se oye fuerte, pero escucha bien esto, tú no estás haciendo lo que te da la gana, alábalo. Tú no eres un hijo inspirado, sino que te vive el Señor, te somete a la presencia de Dios soberano, aleluya, y bajo su dirección. A su nombre. No sé si aquellos hombres desobedientes, pero escuchando la voz del Espíritu que te habla y te dice, no te muevas. Subina Mahuel.
No te muevas sin mi presencia. Mire, mi hermano, tenemos que someternos a nuestros pastores. Oye, ¿por dónde me fui? Su nombre. Oye, mi hermano, tenemos que someternos a nuestros pastores. Hay muchas veces que el Señor que comenzamos Dios, aleluya, en su gracia y su misericordia, Dios comienza a movernos. Y queremos ver el Señor, aleluya, que como sabemos palabras, quizás el Señor nos cruzando, abriendo puertas, y Dios nos ha escogido como su instrumento para su gloria. Aleluya, no tenemos un pastor que sujetarnos. Alábalo. ¿Qué pasó? Elías. Como hablando quizás 2 años, 3 años de esto. Y me invitaron por una actividad a predicar. Y mi pastor siempre era así por tirar. Vaya varón de Jesús Santo. Su nombre. Y usted sabe lo que Dios me quería dar en una lección. A su nombre. A ver si era obediente. Y me acuerdo que me acercó el pastor y el pastor me invitaron para un día del pastor a predicar en tal iglesia. El pastor me dice: tenemos una actividad ese día en la iglesia. Y yo comencé a razonar y a poner en balance y le decía así, claro. Y sabe el Señor, yo voy a estar sentado en el templo escuchando la actividad. Disculpe, de un día de los padres. Y el predicador ya pasó a predicar. Y me acuerdo que el pastor se me acercó, perdón, y me dijo: Joel, quédate en la actividad de la iglesia. Porque ya el Señor hizo un programa. Y yo me acuerdo que yo dije: también, pastor, no hay problema. Pero mi anhelo y mi deseo es predicar. Y el pastor me dijo: pero no te vas a quedar, hacer hombre. Enganchó y yo, muchacho, me crucé de brazos así desde el comer. Y comencé yo a analizar y le dije a mi esposa, el Señor es como cuando tú le dices al Señor a una persona: ayúdame, que yo creo que yo estoy bien, y te dice: no, papá. Y yo fui de ella pensando que ella me decía: oye, ¿es verdad? ¿Usted cree que el Señor va a ser el predicador de la noche en la iglesia? No. Me dijo: es verdad, quédate. Y yo me acuerdo, mi hermano, que comencé yo a hablar con el Señor y yo decía: Señor, me siento tan molesto. ¿Por qué no poder predicar? Y yo me acuerdo que el Señor me hablaba y me administraba y me decía: Señor, Joel, yo no solamente lo que quiero darte una clase, una enseñanza de que el Señor venga con todo momento, no te van a decir que sí. Y no solamente eso, yo quiero ver tu obediencia. Y yo me acuerdo que yo vi al Señor con el dolor de mi alma, le dije: Señor, no se preocupe, yo voy a ir. Y no fui con coraje, porque Dios lo conoce. Yo, después que el Señor me dio, aleluya, la enseñanza, le dije: Señor, perdón. ¿Por qué? Gracias al nombre de Jesús, porque reconocía. Gracias al nombre de Jesús. Y me acuerdo, mi madre, escuché bien a las personas que querían que yo fuera a predicar en ese culto. Me decían: pero ¿cómo va a ser? Porque es imposible. Y yo me daba como que vio el Señor la razón a mí, y yo decía: no, ¿por qué? Y después a esa misma persona yo le dije que yo me tenía que enseñar que las cosas se hacen como Él quiere y no como yo quiero. ¿Cuántos hablan? ¿Su nombre? Y yo dije: ¿cómo me perdí predicar el día del Señor de los padres? Porque ellos querían que Fuerte estuviera allí predicando en el día de los padres, porque Fuerte tiene una niña de condición y todo eso. Y nunca se me olvida, mi hermano, que comenzó a orar. No pasó 2 semanas. Aleluya, que la misma Dios del sector iglesia bendita para ahora, para el día del pastor. Un domingo. Yo dije: wow, y ahora. Cuando me acercó el pastor, me dijo: vaya, ese varón, usted tiene el Señor luz verde. ¿Cuánto ha dado? Su nombre. ¿Qué quiero decirte con esto para los predicadores y los ministerios aquí? Su nombre. Sujétese al pastor. No se vayan en desobediencia. Alabado. No se crea que porque canta, porque administra. Hay mucha gente con ministerio. A su nombre. A su nombre. Que yo sé que Dios lo va a bendecir. Y no solamente Dios lo va a bendecir, la presencia de Dios va a ir contigo. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. A su nombre. Se metía al Señor donde estaba la presencia de Dios, en el tabernáculo de reunión, donde estaba y vivificaba la presencia de Dios.
Dentro vive el Señor. La Biblia había unas instrucciones que Dios le había dado a Moisés para hacer aquel, vive el Señor, lugar donde la presencia de Dios iba a descender. ¿Cuántos alaban? Lo mismo vive el Señor, la Biblia estudiar, a repasar, vive el Señor lo que era el tabernáculo, vive el Señor los lugares que tenían, cómo se dividían, las vive el Señor, aleluya, cortinas que tenían, la forma, vive el Señor, la posición, gloria al nombre de Jesús, las mesas que había, todo tiene un significado poderoso, mi hermano. Qué lindo vive el Señor cuando Dios nos da unas instrucciones y nosotros comenzamos, aleluya, a llevar la pie de la letra a su nombre. Mire mi hermano, vive el Señor, el Dios de nosotros es un Dios de instrucciones. ¿Cuántos dicen amén? El Dios de nosotros es un Dios de instrucciones. Aleluya, vive el Señor, aleluya, se lo dijo a Saúl. Y Saúl, vive el Señor, aleluya, se lo olvidó. Y trajo a aquel, vive el Señor, a aquel rey, alábalo. Y le dijo, no, esto es para sacrificio. Esto vive el Señor, las gorditas las traje para sacrificio. Y el Dios le dijo, vive el Señor, en un momento dado, vive el Señor es mayor. ¿El qué? La obediencia del sacrificio. Una iglesia, vive el Señor, que se mueve bajo la dirección de Dios. Es una iglesia que alcanza grandes victorias. Una iglesia que se mueve bajo la dirección de su líder. Es una, aleluya, iglesia que va creciendo, vive el Señor, y escalando peldaños. Una iglesia que se mueve al líder. Es una iglesia que va a alcanzar lo prometido. Usted sabe que aquella generación, aleluya, tuvo, vive el Señor, que entrar en la tierra prometida a ver lo que Dios le había prometido, cumplido. Aleluya, hoy hay una iglesia, aleluya, vive el Señor, en este lugar que va a ver lo que Dios le prometió, cumplido. Su nombre. Yo no sé tú, pero yo quiero llegar a ese lugar. Yo no sé tú, vive el Señor, pero no sé si te has dado de cuenta, todo está gritando este gran evento. Todo está gritando, vive el Señor, que se abrirán los cielos con un pergamino y llegará el deseado de las naciones. Usted sabe que, aleluya, la semana pasada, pastor, aleluya, que esto lo decimos para la gloria de Dios. Y el Señor, Dios nos permite estar predicando casi toda la semana en diferentes partes de Puerto Rico. Con ese nombre de Jesús. Y lo que el Señor me hablaba y me dedicaba y me decía, Joel, avisa que mi reloj está marcando. Joel, avisa que mi padre y mi venida está a la puerta. Joel, avisa. Así que, amigos, en esta hermosa tarde, si estás en este lugar y todavía no has dado cuenta, con el Dios del cielo, está la Biblia del Señor de salvación. Me decía avisa, quiero arrepentimiento, aleluya, quiero intimidad, quiero búsqueda, porque próximo, aleluya, sonará la trompeta, aleluya, próximamente estará vive el Señor tocando la trompeta. ¿Cuántos alaban? Yo no sé tú, pero yo quiero ver su rostro. Hoy el Señor te está diciendo, no te empujes, no te entretengas, aleluya, mi venida está a la puerta. Amacuña en el serio. Gente confundida, gente entretenida, gente con ese nombre de Jesús pensando en otras cosas. Y el Señor diciendo, oye, despierta iglesia, despierta iglesia, despierta iglesia. Mi venida está a la puerta, despierta iglesia. Aleluya, agárrate de mi presencia, llénate de mi espíritu. Aleluya. Dice que cada mañana vive el Señor, el incienso era encendido y por la tarde en aquel lugar vive el Señor donde la presencia de Dios se paseaba. Hoy el Señor quiere, vive el Señor, que tu alabanza sea, vive el Señor, de continuo en tu boca. Hoy el Señor te ha venido a decir que en ese nombre de Jesús tú tienes mi presencia. Mantente fuerte en ella. Mantente alabándole de mañana. Mantente buscando mi rostro de mañana. Aleluya, cómo sube ese incienso, cómo sube esa alabanza. Cuando tú y yo, vive el Señor, levantamos nuestras manos, quizás en el trabajo, quizás vive el Señor, aleluya, no hacemos mucho ruido, pero dentro de ti, aleluya, estás meditando y ese incienso va subiendo delante de la presencia como lo grato. ¿Cuántos alaban? Tú quieres darle ofrenda al Dios del cielo dentro del tabernáculo, aleluya, en el lugar de reunión. Comienza a vivir una vida agradando al Dios del cielo. Comienza a vivir una vida en santidad. Comienza a vivir una vida apartando el mal.
Ay, gloria. Sin tu presencia no hay guerra, vive el Señor, da nada. A su nombre. Sin tu presencia, vive el Señor, comenzamos, vive el Señor, a tropezar en el camino. Tenemos que vivir el Señor, la presencia de Dios en nuestra vida, iglesia. Dile al Señor, yo necesito ser lleno de tu presencia. Hay mucha gente que no hace el nombre de Jesús, que quizás nos gozamos viéndolos cantar. Y a lo mejor no hace el nombre de Jesús, no sabemos cómo están llenos de la presencia de Dios. O no sabemos vivir el Señor siempre en necesidad de la presencia de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Hoy está viendo un mover bonito, gloria al nombre de Jesús. En muchos sitios de Puerto Rico, muchos jóvenes cantando, y el Señor me ministraba y me decía, varón, hay muchos quizás brincando, cantando, para estar lejos de mi presencia. Amamusa y la del sueño. El Señor me decía que él quizás los ves en diferentes plazas, marcando, vive el Señor, que el reino, alaba la gloria del Dios del cielo, y están viviendo desobediencia delante de mi presencia. El Señor me decía, yo no quiero mucho ruido, yo lo que quiero es el Señor en el secreto de intimidad. ¿Cuántos van a ver? Porque cuando tú estás en el secreto de intimidad con Dios, aleluya, cuando Dios comienza a usarte, vas a, aleluya, a descender la gloria que hace la diferencia, la presencia de Dios que hace la diferencia. Y en medio vive el Señor de la gloria de Dios descendiendo, aleluya, las cadenas se van a romper, el yugo se va a pudrir, el cuerpo se va a sanar, las vidas van a ser libres para su gloria. A su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Qué piensas hacer hoy? Gracias a Dios. Seguir vacío de su presencia o detenerte y reconocer hay cositas que tenemos que arreglar. Aquel hombre de Dios intercedió por aquel pueblo. Que aquel pueblo, en ese nombre de Jesús, aleluya, tuvo que arreglar cuentas con el Dios del cielo. Y lo lindo de esto, vive el Señor, cuando el pueblo se humilló, Dios nuevamente, aleluya, vive el Señor, aleluya, puso el tabernáculo en medio de su pueblo. Aleluya, y ahora estaban las tribus, vive el Señor rodeando. Aleluya, aquel tabernáculo y la presencia de Dios moviéndose, vive el Señor. Usted no siente que en medio de la presencia de Dios hay un fuego que consume. Que lindo es estar en la presencia de Dios, porque cuando estamos cerca de una persona, ¿verdad? Que sentimos el calor. Ahora más, cuanto más delante de la presencia de Dios, que vamos a sentir ese fuego que consume lo que vive el Señor. A Dios no le agrada sentir esa presencia. Aleluya, reconociendo que el Dios del cielo ha prometido estar con nosotros y no nos va a dejar. ¿Cuántos alaban? El versículo preferido del Deuteronomio 21:8 dice: Jehová delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimide. Ahí estamos viendo un Dios que va delante contigo y no te deja. Delante contigo y no te deja. Dale un fuerte aplauso al Señor. Iglesia Fuerte de Salvación, que aquí nace Dios hoy, quiere seguir presidiendo la presencia de Dios y seguir viendo grandes victorias. Vamos a hacer caso a la voz del Espíritu y no nos movamos, vive el Señor, sin su presencia ni fuera de su voluntad. Queremos vivir el Señor, ver cosas grandes. Que a la gente aquí ni cabe. ¿Cuántos alaban? Señor, es una bendición hermosa, porque Dios dice que sigue añadiendo los que han de ser salvos. Aleluya, hay una gran cosecha y es que Cristo viene. Tiene un despertar poderoso. El Señor me hablaba y me decía: Joel, yo quiero vivir el Señor como nunca antes sobre mi pueblo. Y aquellos, vive el Señor, que se despierten, son aquellos los que van a recibir la bendición. Aquellos que me buscan en intimidad son los que van a recibir, aleluya, esa bendición preciosa. Porque yo voy a derramar dones, talentos, bendición sobre mi pueblo, y voy a hacer un despertar poderoso antes de mi venida. ¿Cuántos alaban? Póngale bien esta hermosa mañana, capacitarle, yo no sé cómo de Jesús. Alabado con el Señor, y después de morir el Señor el milagro. No te muevas la presencia de Dios. No des ni un paso.
un samina mamue. Escucha bien lo que Dios te